Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse a esta sesión. Vamos a iniciar la sesión. Vamos a continuar con la revisión de nuestros temas de estática. Vamos a hacer un par de ejercicios adicionales el día de hoy. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? Muchachos, muchachas. No, profesor. ¿No? Les publiqué en la madrugada del día de hoy el trabajo del laboratorio, ya está ahí puesto, ya veo que ya están armados sus equipos, ya están cerrados, de hecho ya está cerrada la hoja, ya no hay posibilidad de unirse a algunos si alguien no se unió. Y ahora lo que sigue es que, muchachos, designen a su representante y que ese me mande su correo con sus datos de los integrantes de su equipo, su número de equipo y su grupo. Mediante un mensaje privado en la misma actividad del reporte de laboratorio, para poderle dar acceso a la carpeta en donde van a encontrar el archivo que van a utilizar para hacer su reporte de práctica. De forma similar al primer parcial, ahora van a hacer un reporte, pero las dos prácticas en el mismo documento, desde luego separado, pero dentro del mismo documento. Entonces, ahí están todas las indicaciones en el reporte de práctica y bueno, vamos a seguirlo revisando en las próximas sesiones, pero para que lo tomen en cuenta, muchachos, puedan empezar a trabajarlo. Son muy simples, pero pues ya hay que empezarlas a trabajar y hay tiempo suficiente para hacerlo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario al respecto, muchachos? Bueno, tomaré eso como un no. No, profesor. Gracias. Voy a compartir entonces mi pantalla. Creo que me quedó ayer pendiente el registro de las participaciones. Se nos acabó el tiempo y ya no se registró. Voy a aprovechar para compartir mi navegador y registrar esas participaciones del día de ayer. Muchachos, los que estuvieron participando el día de ayer me pueden regalar sus nombre y apellido así en ese orden, nombre y apellido para registrarlo rápidamente. María Eugenia López. ¿Otra vez? María Eugenia López. María Eugenia. Ok. ¿Quién más? Marisa Cortés. Marisa. Ok. ¿Quién más? Brittany Ortiz. Brittany. ¿Quién nada? Brittany, ok. Verónica Sánchez. Verónica. Por ahí a lo mejor tengo algún pendiente de registro. No se preocupen, me pondré al corriente. Espero que este fin de semana, pero ahorita es lo de ayer. Jocelyn López. Jocelyn. Muy bien. ¿Alguien más? Melissa Silva. Se me encimaron ahí. Amalí. Amalie Sánchez, sí, por favor. ¿Quién más? Melissa Silva. Elisa, de acuerdo. ¿Alguien más? Fernanda Trejo. Fernanda. Aquí. Fernanda Lucía, ¿verdad? Sí. Ok. Elvira Velázquez. Rodríguez. Elvira. Berenice. ¿Quién más me dijo por ahí? Alba Rodríguez. Alfer Celis. Adriana Rodríguez. Adriana. Bien, Adriana, no te encontraba. Ok, Alfa. Gracias. Dale, Alfred. ¿Alguien más? Tania Itzel. No te escuché, perdón. Tania Itzel. Tania. Ok. Vale. No, profe Itzel. Tania Itzel. Tania Excel. ¿Y a quién se lo puse? Ah, sí, se lo puse a Tania. Bueno, vamos a quitarle su punto. Ponemos a Tania Excel. Gracias. Gracias, profe.
¿Alguien me faltó por ahí? ¿Nadie? José Minguela. José Carlos, ok. ¿Dónde estás, José? Ana, acá estás. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar entonces. Les decía, aprovechando que estoy aquí, tienen aquí publicado ya su trabajo del reporte de práctica 4 y 5. Aquí están todas las indicaciones en Classroom. Y son dos prácticas, una que se llama práctica de fuerzas concurrentes, en las que hay que hacer, prácticamente se trata de ejemplificar la suma, de practicar la suma de vectores por medio de un experimento que está detallado en los documentos de una carpeta que les estoy compartiendo también, que es esta, en donde hay una serie de fotos y algún video que ejemplifica el desarrollo de esa práctica. Es la práctica 4 y 5. Aquí están los recursos que ustedes van a utilizar para estas prácticas. Ahí están, de hecho, separados por carpetas. Aquí van a encontrar lo que se corresponde a las fuerzas concurrentes. Son unas cuantas imágenes, no son demasiadas. Y de ahí van ustedes a tomar la información que necesitan para esta práctica. Y también está otra carpeta con las información de la primera condición de equilibrio. Aquí sí hay un par de videos y lo demás son imágenes, con lo que van a obtener pues el material que necesitan para realizar estas prácticas, de forma similar a como lo hicieron en el primer parcial. Está esta práctica 4, que es fuerzas concurrentes, y está esta práctica 5, que es primera condición de equilibrio, precisamente lo que estamos tratando en este momento, primera condición de equilibrio. Y se trata de aplicar exactamente lo mismo que estamos viendo en los ejercicios que estamos realizando en esta parte del curso. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, profesor. Entonces, les comento también, ya me llegaron sus calificaciones del primer parcial. Ya las voy a, este fin de semana más tardar, voy a hacer la distribución con sus datos que me enviaron de su tutor responsable. Y pues ahí voy a plantear la posibilidad de una junta con ellos. Si es que hay un consenso en ese sentido, pues ya citaremos a una reunión con ellos, y si no, pues así nos seguimos. Muchachos, entonces voy a dejar de compartir esto. Creo que ya es todo lo que tengo aquí en el navegador. Voy a dejar de compartir. Vamos a empezar a trabajar sobre los ejercicios. Vamos a repasar. Profe, Sí. disculpe que le interrumpa, pero ¿me podría permitir cambiar de dispositivo? Adelante, adelante, no te preocupes. En cuanto te conectes, yo te recibo sin problema. Ok, gracias. Voy a compartir entonces la presentación que estábamos realizando ayer. Vamos a rememorar rápidamente pues lo que hicimos el día de ayer con el ejercicio. Vamos a ver que seguimos hablando de estática, muchachos, en esta parte del curso, de equilibrio estático en general. Y los ejercicios que estamos haciendo son precisamente de estática, de condiciones en las cuales los cuerpos están sin movimiento, y entonces para eso es necesario que cumplan ciertas condiciones. Bueno, aquí todavía tengo el esquema de la lámina del diagrama de cuerpo libre que ustedes ya vieron. Pues siempre nos es imprescindible para poder resolver un problema de estática. Hicimos, revisamos aquí las condiciones que requiere el equilibrio de cuerpo rígido, y dijimos que son básicamente dos, que necesita tener equilibrio de rotación y equilibrio de traslación para que sea completo su equilibrio. Pero nos centramos en este momento en la parte del equilibrio de traslación, y eso implica que el cuerpo, o que la suma de las fuerzas que están aplicadas al cuerpo que estamos estudiando, sea cero.
en cualquiera de las dos direcciones, en dirección del eje X y en dirección del eje Y. Si eso se cumple, entonces estará cumpliendo la primera condición de equilibrio y podemos asegurar que este cuerpo que estamos estudiando está en equilibrio de traslación. En este caso hicimos un ejercicio con Bu, aquí sostenida por una cuerda, por Rosetta, y determinamos finalmente la tensión que ejerce la cuerda para sostener a Bu, que tiene un cierto peso, y para sostenerla en esa posición y que no suba ni baje, que no se vaya a caer y que no la eleve Rosetta, y que se mantenga en esa posición estática. Entonces, de eso se trata esta parte del curso. Después hicimos un ejercicio similar, que es en el cual nuevamente Bu está sostenida por una cuerda que está amarrada a la punta de la Torre Eiffel, por una parte, y por otro lado, otra cuerda con la que le está sosteniendo Rosetta, que tiene una cierta inclinación con respecto al horizontal, y veíamos que pues podíamos determinar también en este caso ahora dos tensiones: la tensión de la cuerda que está sostenida en la punta de la Torre Eiffel y la tensión de la cuerda con la que Rosetta sostiene a Bu. Desde luego, para ello hicimos primero trazar nuestro esquema, aislar nuestro cuerpo, haciendo un esquema más simple del problema, en donde representamos las fuerzas que están aplicadas, en este caso sobre Bu, que es el cuerpo en estudio. Después pasamos a colocar esas fuerzas dentro de un sistema cartesiano. Dibujamos ahí nuestras fuerzas y sus componentes, en caso de las fuerzas que están inclinadas. Las identificamos, sus ángulos y sus componentes, y entonces con eso complementamos lo que es el diagrama de cuerpo libre. Y esto nos es útil porque después de que hacemos esto, tenemos que aplicar nuestra primera condición de equilibrio para asegurar que Bu esté ahí quietecita, que no se caiga, que no la levanten, que no se mueva hacia ningún lado. Entonces debemos aplicar la primera condición de equilibrio para poder determinar cuáles son las fuerzas que deben aplicarse sobre Bu para que se mantenga en esa posición. Entonces, aplicamos la primera condición de equilibrio. De manera general, decimos que la suma de fuerzas que están aplicadas en ella son 0. Y sabemos que esa condición se debe de cumplir en las dos direcciones, tanto en el eje X como en el eje Y. Por eso lo expresamos de esta manera. Y entonces, ya que lo tenemos expresado de esa manera, lo que hacemos únicamente es sustituir, en este caso de la suma de fuerzas en X y Y, en X, identificamos las fuerzas que se encuentran exactamente en X, es decir, sobre el eje X, y hacemos su sumatoria. Aquí las sumamos. Por un lado estaba la componente en X del vector de la tensión 2, y por otro lado la tensión 1. Como está la tensión 1 hacia la izquierda, pues la consideramos negativa, por eso aquí ponemos menos T1. Y bueno, después lo que hacemos es sustituir esta tensión 2X por la forma en que la vamos a calcular, que es como es la componente en X de una tensión 2, pues es utilizando la función coseno del ángulo multiplicada por la tensión 2, y eso es la componente en X de esta tensión. Y a eso le restamos la tensión 1. Hacemos toda la operación, al final llegamos a una ecuación en la que no podemos resolver porque tenemos dos incógnitas que son la tensión 1 y la tensión 2, y no las conocemos, entonces hasta ahí nos quedamos en ese punto. Y bueno, para este tipo de problemas en que tenemos dos incógnitas, necesitamos tener dos ecuaciones para poder resolver esto. Entonces acudimos a revisar la segunda parte de la condición de equilibrio, que me dice que la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0 también. Y pues hacemos lo mismo, identificamos las fuerzas que están en Y, que en este caso son solamente dos, la componente en Y de esta tensión y el peso de Bu. Y esas dos sumadas, de acuerdo con la primera condición de equilibrio, su suma debe ser 0. Nuevamente, tenemos la tensión, con la componente Y de la tensión 2, que es positiva porque va en dirección positiva del eje Y, y el peso de Bu lo consideramos negativo porque va
exactamente la dirección contraria, es decir, hacia abajo, sobre el eje Y, en sentido negativo del eje Y. Y bueno, hacemos su suma, nuevamente encontramos que la componente en Y de esta tensión 2, pues la podemos obtener multiplicando el valor de la tensión 2, que no conocemos todavía, por el seno del ángulo que forma esa tensión con respecto al eje X, que es este ángulo de 45 grados. Entonces, lo representamos así, hacemos la suma, y bueno, aquí, en este caso, sí pudimos llegar a un valor, porque podíamos encontrar el peso de Bu, de acuerdo a que conocemos su masa, y si multiplicamos su masa por la gravedad, pues conocemos cuál es el peso de Bu, y de ahí pudimos obtener nuestro primer valor de la tensión, en este caso la tensión 2. Finalmente, para encontrar la tensión 1, lo único que hicimos fue sustituir en la primera ecuación en la que nos habíamos quedado hasta este punto, y encontramos el valor en nuestra tensión 1, y ahí llegamos a las tensiones, a encontrar el valor, la magnitud de las dos tensiones que tienen las cuerdas que sostienen a Bu en esta posición. Lo único que hicimos al final fue expresar esas tensiones como vectores, con su valor que calculamos aquí, y con su ángulo, en este caso ya estaba definido, de 45 grados, y por ahí había duda ayer al final, porque había 180 grados en este. Si lo observamos aquí, muchachos, lo observamos en el diagrama de cuerpo libre, la tensión 2 es esta que está aquí, lo estoy palomeando ahorita, y el ángulo que tiene esta tensión 2 lo vamos a medir siempre desde el eje X hasta este punto. Entonces, nuestro ángulo de la tensión 2 es este que estoy marcando en negro en este momento, 180 grados. Entonces, por eso aquí la dirección de esta tensión 2 es de 180 grados. No me acuerdo quién hizo la pregunta, muchachos, pero si está presente, que me diga si con eso aclaramos su pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Gracias, Alfredo. Entonces, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Hasta aquí lo que vimos el día de ayer. El día de hoy vamos a continuar con otro ejercicio. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No hay? Tomaré eso como un no. ¿Todavía no despiertan, muchachos? ¿Qué pasa? Ya es hora de despertar. Bien, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio como este, muchachos. Les voy a mostrar aquí con mi auxiliar que tengo aquí a la mano. Tengo a Serapio nuevamente. Y empezamos en esta condición, sosteniéndolo con un hilo. Entonces, veíamos que le aplicamos una fuerza por medio de este hilo. Y después hicimos otra como esta, en la que le estábamos aplicando prácticamente, más bien así, dos fuerzas, una que le aplico con mis dedos en esta mano, otra que le aplico con mi otra mano, que fue el ejercicio que hicimos ayer. Y el día de hoy vamos a ver algo un poco diferente, más o menos sería esto. ¿Se alcanzan a ver los hilos, muchachos? ¿Está Sí. sorprendido? Sí, profe. Entonces, aquí, muchachos, les pregunto, ¿cuántas fuerzas están aplicadas a Serapio para mantenerlo en esa posición? Tensión, 3. Tres. ¿Tres ¿Cuáles fuerzas? serían? ¿Cuáles serían? tensión, Tensión 1, tensión 2 y su peso. 3. Ok, muy bien. El peso de Serapio que lo jala hacia abajo, y tensión 1 y tensión 2, que serían las que están ejerciendo mis dedos sobre estas cuerdas para mantenerlo ahí. Efectivamente, es lo mismo que tenemos en el diagrama en la pantalla. Tenemos un auto amarillo que está ahí, es un bocho amarillo que está ahí colgado. Vamos a suponer que fuera un auto de verdad. Un auto de verdad pues tiene una masa considerable. Vamos a suponer que la masa de este auto sea de 1 tonelada. Si es un auto real, pues no estará muy lejos de ese valor. Y entonces, bueno, vamos a hacer, como decíamos, como bien me dijeron, nuevamente vamos a repetir, en este caso de este auto de 1 tonelada que está suspendido de estas cuerdas. ¿Cuántas fuerzas tenemos? ¿Cuáles son?
aplicada sobre Tensión 1, Tensión 2 y su propio peso. propio peso. tensión 1, tensión 2. Podemos decir la de la izquierda tensión 1, la de la derecha tensión 2 o al revés. Es indistinto, finalmente solamente tenemos que identificarlas. Por orden vamos a decir que la que tengo más a la izquierda, porque normalmente acostumbro ya leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, que esta es la tensión 1, pero sin problema podría llamar la tensión 1 a la otra. Y esta le podría llamar tensión 2, o le puedo llamar A y B, o JK, como sea. Simplemente tengo que identificarlas. Tensión 1 y tensión 2. Y su propio peso. Recuerden que su propio peso lo puedo representar en cualquier punto del cuerpo, siempre que tenga la dirección correcta. Eso me dice el principio de transmisibilidad. Y entonces lo represento con la W de weight, en inglés, peso. Entonces ya está su peso, ya está representado en el esquema. Aquí tenemos otros datos adicionales que son distancias y ángulos, que bueno, nos van a servir para cuando tracemos el diagrama de cuerpo libre. Pero antes bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Ahora a continuación ya tenemos aquí el esquema, ya identificamos las fuerzas. ¿Qué sigue, muchachos? ¿Alguien El plano, mande? hacer el plano. Hacer el plano cartesiano. Un poquito antes del plano cartesiano necesitamos aislar el cuerpo. El diagrama del cuerpo libre. Ajá. El diagrama de cuerpo libre prácticamente son dos partes. Uno es el esquema, hacer un esquema un poco más simple de esto. Por ejemplo, puedo representar nuevamente este auto con un cuadrito simplemente y mostrar aquí nuevamente las fuerzas que están aplicadas. Por ejemplo, la tensión 1, puedo dibujar, esta es negra, la puedo dibujar aquí, en esta dirección. Aquí tengo mi tensión 1. Y tengo la tensión 2, que es roja, la voy a poner con rojo. Está, no sé, aquí aplicada en otro extremo. Y finalmente el peso de este vehículo pues va a ser algo que está verticalmente hacia abajo. Aquí está. Pues ahí ya tengo mi esquema. Ahí aislé el cuerpo porque por aquí pudiera haber otras cosas a su alrededor que me hicieran ruido. Entonces lo estoy aislando y represento en él las fuerzas que están aplicadas. Como bien dijeron, 3 fuerzas. Y ahora sí, vamos a proceder a poner eso en un diagrama de cuerpo libre. A lo mejor en el futuro es posible prescindir de esta primera parte que es el esquema, pero ir directamente a poner las fuerzas en un sistema de referencia, en un plano cartesiano, también se vale, pero pues la recomendación es que en lo que dominamos esto, pues hagamos las dos cosas, ¿no? Hagamos el esquema y hagamos el plano cartesiano representando esas fuerzas. Entonces la tensión 1 tiene una cierta inclinación, está en esta dirección, que no sé todavía cuál es esta inclinación, pero ahorita la vamos a determinar. Y, por ejemplo, la tensión 2 también tiene una cierta inclinación que no sé exactamente cuánto es, pero ahorita la vamos a determinar. Ya están dibujadas la tensión 1, la tensión 2 y el peso. El peso, en este caso, es vertical, completamente hacia abajo. Ya está. Y entonces, como parte del... ¿Qué me falta aquí para completar este diagrama de cuerpo libre, muchachos? ¿Qué más tengo que El representar? número de grado, Perdón, Alfer. el grado, poner el grado. Ok, ponerle las direcciones y los ángulos. Eso es importante también. Muy bien, Alfer, gracias. Entonces, yo necesitaría poner por principio los ángulos de estos dos vectores. Este ángulo correspondiente a esta tensión 2 y también conocer cuál es el ángulo de la tensión 1. Para poder, ¿para qué me sirven esos ángulos, muchachos? Díganme. ¿Para qué me servirán los ángulos que voy a marcar ahí? ¿Qué me hace falta para completar este diagrama de cuerpo libre, este esquema en el plano cartesiano? Las medidas, Las medidas. O sea, el tamaño de estos es lo que vamos a calcular. Pero para eso tenemos que hacer... Sería, sí, adelante. Frita. sería identificar en
Bueno, alinearlos con el eje de X y Y. Muy bien, efectivamente hay que visualizar las componentes rectangulares de cada una de estas tensiones, o de cada una de estas fuerzas. Y entonces para eso lo que hacemos pues, es proyectar cada una de las fuerzas hacia los ejes X y Y para poder ver dónde están esas fuerzas alineadas con los ejes X y Y. Entonces cuando lo hago, ya puedo trazar por aquí, por ejemplo, de aquí hacia la izquierda, una componente de esta tensión 1. ¿Cómo le voy a llamar a esta componente la tensión 1? TX1. T1X. T1X, ¿no? T1 es componente de la tensión T1 y como está en el eje X le voy a poner T1X. Y también puedo ver que aquí tengo de este lado del eje Y tengo una componente, quería hacer una recta, me quedó una recta chueca. ¿Cómo se llama esta componente de la tensión 1? T1Y. 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 Ya está. De la misma manera, muchachos, la tensión 2 tiene sus componentes. Si yo trazo sobre el eje X hasta el punto donde cruzó esta proyección del final de la tensión 2, aquí tengo la componente en X de esta tensión 2. ¿Cómo se llama? T2X, sí. T2X. 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 Y hacia el lado del eje Y también tengo aquí la componente de esta tensión 2. A ver si no me encimo. La dibujo un poquito separada para que se vea, aunque las dos van sobre el eje Y, pero así para que la podamos visualizar. ¿Y cómo se llama esta? T2Y. 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 Gracias, T2Y. Es la tensión 2 en el eje Y. Muy bien. Entonces, efectivamente, como nos decía Alfred, hay que poner los ángulos, pero yo los ángulos que necesito son esos que marqué en azul, pero que los que yo conozco son por principio son voy a ver otro color. Lo que yo conozco de aquí es este ángulo, es un ángulo con respecto a la horizontal. Si yo lo marco en mi diagrama, lo que tengo ahí marcado de 45 grados es este ángulo. Es el ángulo con respecto a la horizontal, a este techo donde están colgadas esta viga, no sé lo que sea que esté ahí. Este es el que yo conozco de 45 grados. El que necesito conocer, muchachos, es este que está aquí en azul. ¿Cuánto vale ese ángulo en azul? ¿Alguien tiene una idea? 45 grados. 45 grados. 45 grados. ¿Cuánto me dijeron? 45 grados. 45 grados, exactamente lo mismo que el otro, porque si me doy cuenta aquí tengo dos líneas horizontales cortadas por esta roja, pues este ángulo va a ser exactamente igual, 45 grados, perfecto. Entonces, ya está. Este es el que voy a utilizar, es el que necesito para calcular las componentes de esta tensión 2. Y ahora, de este lado, muchachos, del lado de la tensión 1, lo que tengo es dos distancias, esta y esta. No tengo un ángulo. Lo que tengo son esas dos distancias y si me doy cuenta, si yo las dibujara, las voy a dibujar por aquí abajo. Si yo dibujo esto que se forma aquí, voy a dibujar aquí abajo. Si yo dibujo esas dos distancias, los 4 metros que están allá arriba, los 3 metros que están aquí abajo, digo en horizontal y vertical, aquí tengo 4 metros que me dice esta distancia y 3 metros que me dice esta otra. Y veo que la tensión 1 pues está precisamente aquí, entre los 4 metros y los 3 metros. Esa es la tensión 1. Y entonces, muchachos, yo necesitaría determinar algo como esto, no sé. Necesitaría determinar el ángulo con respecto al eje X. Un ángulo que está desde aquí. Acá no se ve con ese color, voy a poner otro color. Con este más fuerte. Necesito este ángulo. Pero bueno, de este ángulo yo conozco cuánto vale hasta aquí. Me hace falta cuánto vale esta parte que voy a resaltar ahora en rojo, por ejemplo. ¿Cómo puedo calcular este ángulo interno de este triángulo? Restarle 45 a 180.
¿Por qué 45? Porque es el otro lado. Ajá, pudiera parecer que tiene 45, pero la realidad es que no. Para asegurar que tiene 45, estas dos medidas de los lados deberían ser iguales. Entonces realmente no podemos asegurarlo. Lo que sí podemos hacer es calcularlo. Tenemos este triángulo, muchachos. ¿Cuánto vale este ángulo teta? ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Se acuerdan de ¿Podría ser con lo de la coca? la coca? ¿Sí se acuerdan de la coca? Sí. Pues, el ángulo teta es igual a la tangente a la menos 1 de la coca, ¿no? Sí. El cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y desde luego debo recordar que esto es el valor absoluto. Y entonces, muchachos, si este es el ángulo que yo quiero, ¿cuál es el cateto opuesto? 4 metros. 4 metros. Y el adyacente, 3 metros. 3 metros. 3 metros. Entonces, esto va a ser igual a la tangente a la menos 1 de el valor absoluto de los 4 metros, que es el cateto opuesto, entre los 3 metros, que es el cateto adyacente, y ya está, el valor absoluto. Entonces, este ángulo teta va a ser igual a, vamos a reducir esto, la tangente a la menos 1, de 4 entre 3 me da, 1.33. no, a ver, 4 entre 3 me da 0.75, ¿no? Ya me hicieron dudar. 4 entre 3. 1.33. Perdón, sí. 1.33. Me equivoqué, sí, 1.33, gracias. Estaba ya haciendo al revés, estaba haciendo 3 entre 4. 1.33. ¿Y cuánto vale la tangente a la menos 1 de 1.33, muchachos? 53.06. 53.06. Me perdí. 53.06. 06. Ok, gracias. 53.06. Ya está. Y entonces, muchachos, mi ángulo total, que es este verde que marqué aquí abajo, ¿cuánto valdrá este ángulo de... Voy a remarcar acá en el... Ahora sí sería 180 menos 53.06. Ajá. No, bueno, acabamos de calcular calculamos esta parte, y necesito todo este que esté en azul. ¿Qué le hace Sería falta? sumarle el otro. Sería ¿Sumarle cuánto? ¿Cuánto es lo que 45. No, el otro ángulo. ¿Cuánto es de aquí a acá? Sería 90, ¿no? 90, ¿no? Sí, sería 90 más 53.06. Entonces este ángulo de esta tensión 2 es 90 más teta. Vamos a llamarle, no sé, igual, vamos a dar otro nombre, vamos a decirle phi, para identificarlo. Este ángulo phi, que es el ángulo de la tensión 2, es 90 grados, más teta que acabamos de calcular, y entonces va a ser 90 más 53.06. Son 143.06 grados. 143.06 grados. Entonces phi vale 143.06. Lo que nos decía la compañera antes, a lo mejor está bien, pero hay que ver que tendríamos que haber calculado otro ángulo. Si nosotros hubiéramos calculado muchachos, a lo mejor era lo más correcto. Si hubiéramos calculado que estoy marcando en verde, entonces sí tendríamos que haber restado. A 180 le restamos y si obtenemos el que queríamos, pero ahorita lo que hicimos fue calcular el interno, que es teta, y entonces para completarlo había que sumarle los 90. Se puede hacer de las dos maneras, es correcto de las dos maneras, pero entonces habríamos calculado otro ángulo, sería tal vez el de arriba, que está marcado aquí, que estoy marcando aquí, para poder encontrar otro lado. Y ahora sí tendríamos que restarle a 180 para encontrar y nos daría el mismo resultado. Finalmente llegaríamos a 143.06, pero tendríamos que haber calculado el otro ángulo interno de ese triángulo.
Entonces, bueno, muchachos, hay que ser cuidadosos nada más en eso para poder determinar este ángulo. En este caso, que es pues un poco más elaborado llegar a determinar ese ángulo, porque solamente tenemos distancias. Si tenemos ángulos, pues a lo mejor se simplifica un poquito esta situación. Ya estamos ahí, muchachos, ya encontramos los ángulos con respecto a los ejes que nos van a servir para calcular las componentes de estos dos vectores y finalmente para encontrar su valor de las tensiones. Les voy a poner aquí este ángulo. Entonces lo voy a poner aquí para que nos quede a la mano. Dijimos 143.06 grados. Bien, muchachos, se va a acabar la sesión. Ahorita que se termine la sesión, vamos a la pausa de los 2 minutos y nos reconectamos para continuar. Voy a poner aquí. Voy a poner para que no me estorbe 143.06. Vale. Entonces, muchachos, ya hasta ahí vamos bien. Ya acabamos, ya completamos nuestro diagrama de cuerpo libre que nos va a ser completamente útil para poder resolver este problema. ¿Qué seguiría, muchachos? Sería verificar que el objeto está, o sea, que no se mueve, que es Ajá. la suma de, en el eje X y eje Y, el valor sea 0, bueno, sea Muy igual bien. a 0. Efectivamente, vamos a la pausa y nos vemos en 2 minutos, muchachos. Continuamos con eso. Gracias.